Y bueno, de esta manera vamos a empezar a dar comienzo a esta seguidilla de segundas finales. En este caso la clase D fuera de pantalla. El que iba a largar adelante de toda esta fila india de la clase D era Carlitos Cabeza, recordando viejos tiempos, no lo vamos a olvidar nunca más. Ahí está, en primer plano, Carlitos Cabeza, el día del debut. Carlitos debutó en el TC Bonaerense y le tocó largar por sorteo en la primera fila de la clase A, y en ese año habíamos transitado el circuito de Arrecife, no nos olvidamos más, porque Carlitos dijo, es mi debut, pero no importa, si me toca largar primero, voy a largar primero, y realmente lo hizo bien. Ahora sí, todo en marcha para que se ponga, valga la redundancia, en marcha esta final a 10 giros en el Roberto Mauras de La Plata. La fila india de la clase D, que todavía se encuentra estática, va a salir primero Carlitos Cabeza, y sí, se puso en marcha nomás la segunda final de la clase D. Se apagaban un poco las luces en el Roberto Mauras de La Plata, pero esto no impedía que la clase D disputara su final también para ir terminando en la jornada. Habían podido ser de la partida casi todos los muchachos que habían largado en la primera final. Me parece que Gomenzoro, a ver si no me equivoco, y Gustavito Camarota eran los que no iban a largar. Y mire qué tráfico había, mire qué tráfico había en el sector que va hacia el fondo. La fila india comandada por el auto, a ver de quién es, de Witt Adrián, y los protagonistas que ya se van metiendo en el retoma del centro. El que perdía muchas posiciones era Charlie Mesina, otro debutante que tiene la categoría, había elegido ir por afuera y se complicaban las cosas para el piloto de Marcos Paz. Fran Licalzi era el que marcaba el camino, segundo el Portu López, ahí lo vemos al Negro Palacio tercero, cuarto venía Mariano Ollanar, y bueno, y este otro pelotón comandado ahora en este caso por Carlitos Rico, que había largado desde los últimos lugares y que nos había prometido que iba a ganar la carrera. Uno, cuando ves que tiene que pasar esta cantidad de autos, dice, es difícil que se dé la cuestión. En la primera lo había podido hacer, había largado también la última posición y había llegado hasta la punta, pero bueno, por esas cosas de las maniobras en la curva 1 se había quedado con las manos vacías, así que estaba todo por verse. Había sido el poleman, había tenido problemas a la hora de la técnica, pero el auto igual en las finales se mostraba contundente fue Mauricio Hidalgo a la hora de llevarse a Rodrigo Cabeza. ¿Cuántas veces se han encontrado en pista estos dos muchachos? Uno ve la maniobra, no la vamos a repetir, pero miren, Carlitos Cabeza también ahí, uno ve la maniobra y a veces uno no entiende que esto haya sucedido en la segunda vuelta, ¿no? Y los dos peleando desde atrás, los dos muchachos que venían de buenos resultados en la primera final, pero bueno, a veces los pilotos y los fierros son así. Hay que poner a veces la cabecita un poquito más fría para poder aprovechar todo. Mire cómo venía Clemente, abriéndose paso como podía. Ahí vemos el resto de los protagonistas que se metía. Era Darío Bergani el que se metía también en el ingreso a la recta opuesta. Y la punta que estaba bastante tranquila, ¿no? Si bien el Vasco Llanar iba a empezar a avanzar, ahí va Marianito Llanar por la posición del Portu Horacio López, posición ganada. Había que tirar el ancla, había que frenar en la 1. El negro Miguel Palacios expectante de esta situación, y se va a dar una linda carrera, otra linda carrera de la clase D. Olivera mano a mano peleando con Carlitos Rico, se prendían los estofes, el 69 y el 9 peleando, los dos autos rojos, van Carlitos por adentro, no lo podía, se hacía rogar un poco Sebastián Olivera, que no estaba con todos los fierritos en orden, pero de cualquier manera se la rebuscaba para contener ese quinto lugar. Adelante seguía mandando Fran Licalzi, que empezaba a verlo cada vez más grande a Marianito Llanar, ganaba la tercera posición el negro Miguel Palacio, y bueno, el Portu Horacio López, que a la hora de volver se complicaba como se complicó en gran parte del fin de semana. Tuvo problemas desde que bajó el auto prácticamente el Portu Horacio López. Ahí lo veíamos a Gaby García también presente, y bueno, este segundo pelotón que tenía a Mauricio Hidalgo también de protagonista, tratando de avanzar, pero el auto había quedado bastante torcido después de ese encontronazo con Rodrigo Cabeza. Nuevamente hacia la 1, y el Vasco lo va a empezar a buscar a Fran Licalzi, alguien que hace un tiempito no lo tenemos adelante bien, pero viene en punta Fran, pero piloto que ya nos ha demostrado que este año vino al Bonaerense para pelear el campeonato y para
no dejar nada librado al azar, a veces con el medio mecánico, a veces con algunas cosas que le faltan, pero bueno, la familia hace todo lo posible para que Franquito se pueda dar el gusto en el TC Bonaerense, y nos da el gusto también a nosotros, porque realmente es un gran piloto y da gusto verlo. Lo empieza a buscar en Mariano Llanar, lo va a buscar por acá, por allá, le costaba, aunque tenía un auto un poco más rápido Mariano, va a ir en el curvón por afuera, pero Fran Licalzi va a ver si lo puede contener, a ver qué pasa. Mariano por afuera, Fran Licalzi por adentro, a ver Franco, a ver quién sale más rápido a la recta principal. Mariano acelerando todo el motor que le entrega a su padre, el vasco Llanar, y bueno, nuevamente le quedaba en la cuerda a Fran Licalzi. Le voy a decir algo, estuvieron peleando durante bastante tiempo, y una de las cosas que notó el comisario deportivo era que Fran Licalzi barría la pista, por eso fue apercibido el auto número 79, el que va en punta, por el barrido de pista al auto de Mariano Llanar. Y el vasco que se empezaba a quedar con algún problema de frenos, porque realmente no frenó nunca en la 1 cuando ya prácticamente tenía el auto a la par. Esto hacía que se quedara sin chances el piloto de la ciudad de Pilar. Carlitos Rico, ¿vio? Le hablamos de Carlitos Rico, que venía como los bomberos. Ya está por superar al negro Miguel Palacio. Va por afuera Carlos Rico, todavía no, se tiene que guardar. Ya estaba llegando a la punta. Esto marcaba que iba a tratar de cumplir eso que nos había prometido. Había pelea por el segundo escalón del podio entre el negro Miguel Palacio y el de Monte Grande, que volvió a estar en los primeros planos. Ahí Olivera en el cuarto lugar, otra buena tarea. Gaby García y el Portu López quinto y sexto. El vasco Mariano Llanar, que quedaba en el séptimo lugar. Y bueno, otro trompo del Portu. Me parece que se terminaba todo para el de Marcos Paz, que no está teniendo por lo menos una buena parte de año. Rodrigo Cabeza, el ganador de la primera, que venía mandando en ese segundo pelotón adelante de Clemente, y Fran Licalzi, que empezaba a pisar la recta principal, empezaba a acelerar porque veía que Carlitos Rico se venía con todo. El negro Palacio a ver si estira el frenaje, lo va a aguantar un poquito más a Carlitos. Sí, lo aguantó un poquito más, pero Carlitos va por afuera, el negro Palacio por adentro. Posición ganada, posición ganada de Carlitos Rico por afuera. Lo respetó al negro Miguel Palacio, lo dejó entrar, porque si ahí lo porfiás, dejás el auto puesto y el otro por ahí se engancha y se complican las cosas, como le pasó a Hidalgo y a Rodrigo Cabeza. Fran Licalzi en el centro de la pista, intentando hacer una diferencia en relación a Carlitos Rico, pero le cuento, Carlitos Rico en esta vuelta marcaba 1.16.203, hacía el récord, y se vería realmente con todo. Lo que lo mirábamos de afuera sabíamos que faltaba bastante y que no le iba a costar llegar a la punta de esta final de la clase D a 10 giros. Ahí vemos el cartel de Dorso Racing, alguien que nos acompaña desde hace un tiempo con los videos en la web, y bueno, el agradecimiento a Fabián Dorso de siempre. Afuera, sí, el vasco Mariano Llanar se iba en un lugar complicado en el curvón, le iba a costar volver al vasco de Pilar, pero se complicaban las cosas. No, es más, le adelanto, no va a volver el vasco de Pilar, se va a quedar ahí parado. Mauricio Hidalgo tratando de pasar a Eduardo Clemente, a ver quién más, alguien que se iba al trompo. Ahí lo vemos a Paul Ambrosi también ingresando en la recta principal. Carlos Rico, que seguía mandando en la segunda posición, pero le empezaba a descontar despacito a Fran Licalzi. Ahí lo vemos a Mauricio Hidalgo por la posición de Clemente. Dos autos que pelearon también gran parte de la final, pero el auto de Hidalgo estaba torcido por donde lo mire, y bueno, a la hora de transitar la recta principal se complicaba, el auto se arrastraba, se frenaba bastante, y bueno, eso hacía que se le complicaran las cosas. Ahí veíamos otra pelea entre Messina y Darío Bergani, que seguían peleando. Buen laburo parcial de Messina, alguien que por segunda vez se sube a un TC bonaerense y realmente lo ha hecho bastante, pero bastante bien. Un muchacho a tener en cuenta de acá un tiempito, cuando le agarre la mano y cuando puedan poner a punto ese auto que ha sido en un principio de Hidalgo, me parece que también fue de Javier Perrugorría en otro momento. Nos vamos metiendo ya en el final de la competencia, se empezaban a pegar los tres primeros, empezaban a asediarlo a Fran Licalzi, y miren cómo lo pasaba Carlos Rico a Fran Licalzi en la recta de La Plata. Estiraba el frenaje, tenía tiempo de guardarse, se le había roto la tercera a Fran Licalzi.
ese era uno de los motivos por los cuales no podía defender la posición. Le voy a clasificar, así después tengo tiempo de contarle cómo está el campeonato de la D. Primero terminó Carlitos Rico, 13.06.890. Segundo el negro Miguel Palacios, 13.09.343. Tercero quedó Fran Licalci. Cuarto Franco Licalci. Cuarto Gaby García, buen laburo de Gaby. Quinto Sebastián Olivera. Sexto Rodrigo Cabeza. Séptimo Eduardo Clemente. Octavo Mauricio Hidalgo. Noveno el Portu Horacio López. En el puesto 10 quedó Albertito Conegliari. En el puesto 11 Andrés Mesina. En el puesto 12 Domingo Davenda. En el puesto 13 de Luis Adrián. En el puesto 14 Darío Bergani. En el puesto 15 Paul Ambrosi. En el puesto 16 Mariano Llanara. En el puesto 17 Leonardo Arrieta. En el puesto 18 quedó Pablo Gómez Carlitos Cabeza. En el puesto 19 quedó Pablo Gómez Sol. En el puesto 20 Gustavo Camarota. Estos dos últimos me parece que ni largaron. Le cuento que el récord de vuelta, le repito, quedó para Carlitos Rico 1.16.203 a 137 kilómetros de promedio. El campeonato lo tiene primero Mauricio Hidalgo con 286, segundo Franco Licalci con 275, tercero el binomio Pado Rico con 245 y más atrás el Portu López con 241, Rodrigo Cabeza con 219 y Sebastián Olivera en el sexto lugar con 201 puntos. Esto fue la segunda final de la D en La Plata y así vamos cumpliendo con las distintas clases del TC Borghi.